A las 04:14 hora local del 24 de junio de 2025, una lancha de desembarco rusa clase Cherno-class, con 30 soldados a bordo, se dirigía hacia la costa oeste de Jersón, completamente ajenos a que habían sido rastreados durante los últimos 27 minutos por un dron de fabricación turca que acechaba a 18.000 pies de altura. En exactamente 90 segundos, una operación de combate aparentemente rutinaria se convertiría en uno de los puntos de inflexión más críticos de la guerra. El Bayraktar TB2 había despegado desde una posición oculta cerca de Mykolaiv a las 02:20, cuando el Mar Negro no era más que oscuridad y los operadores de radar rusos luchaban por mantenerse despiertos. No se trataba de un dron comercial improvisado. El TB2 era la respuesta de Turquía al Predator, una plataforma de vigilancia aérea que podía permanecer en el aire durante 27 horas seguidas. Su motor Rotax 912, el mismo que impulsa aviones civiles ligeros, lo llevaba por la noche a un tranquilo ritmo de 70 nudos. ¿Por qué apresurarse cuando tienes toda la noche para cazar verdad? La ruta del dron hacia el área objetivo fue una obra maestra en la explotación de huecos en el radar. En lugar de volar directamente, trazó un camino que lo mantenía al menos a 50 kilómetros de los sitios conocidos de los sistemas rusos S-300. Los operadores sabían por amarga experiencia que aunque la sección transversal de radar del TB2 era pequeña aproximadamente, del tamaño de un pájaro grande, ser demasiado confiado, cerca de las defensas aéreas rusas era una forma rápida de convertirlo en un pisapapeles de $5 millones. A las 03:30, el TB2 había alcanzado su estación de patrulla, una caja rectangular de espacio aéreo de 40 kilómetros de largo por 20 kilómetros de ancho posicionada para cubrir los principales accesos marítimos a Kherson. A 18.000 pies, su bola de sensores Wescom MX-15D podía verlo todo. Este sistema electro-óptico de fabricación canadiense no era solo una cámara. Era una suite de imágenes multiespectrales que podía leer una matrícula desde 20 kilómetros de distancia. En modo infrarrojo convertía el frío Mar Negro en un lienzo donde cualquier fuente de calor destacaba como una linterna en una mina de carbón. El operador sentado en una estación de control terrestre, que se parecía más a un setup de videojuegos que a un puesto militar, se preparó para lo que podrían ser horas observando agua vacía. El TB2 volaba su patrón programado de forma autónoma mientras él monitoreaba la transmisión de sensores alternando entre imágenes visuales y térmicas cada pocos minutos para no perderse nada. Esta era la realidad de la guerra con drones: 99% aburrimiento, 1% pura adrenalina. Pero esta noche esas probabilidades estaban a punto de aumentar significativamente. A las 03:47, algo interesante apareció en la pantalla térmica. Un punto caliente se movía hacia el oeste a unos 30 nudos, dejando una estela cálida que brillaba blanca contra el frío Mar Negro. El operador hizo zoom y la mancha se resolvió en la forma distintiva de una lancha de desembarco clase Cerna Proyecto SIL 1770. Estas embarcaciones de 26 metros eran los caballos de trabajo de las operaciones anfibias rusas, barcos rápidos de calado poco profundo que podían llevar 92 soldados totalmente equipados o un tanque de batalla principal directamente a la playa. Pero aquí está lo que hacía especial a este contacto: no estaba solo. Los sensores del TB2 detectaron dos embarcaciones más siguiéndolo a unos 5 kilómetros de distancia. Un convoy significaba que no era solo una patrulla o misión de suministro rutinaria. El operador marcó los contactos y comenzó a grabar, sabiendo que cada píxel de la grabación podría importar más tarde. La Serna Líder avanzaba a buena velocidad. Su sistema de propulsión por chorro de agua le permitía planear sobre el mar en calma como una lancha rápida. A través del visor térmico, el operador podía ver puntos calientes en la cubierta, firmas térmicas humanas. Contó al menos 2 docenas, probablemente más dentro. Estos no eran marineros. Sus patrones de movimiento y equipo sugerían infantería. A las 04:10, la situación táctica se volvió cristalina. El convoy se dirigía directamente hacia una franja de playa a 8 kilómetros al oeste de Jersón,
el mismo lugar donde las fuerzas ucranianas habían reportado actividad sospechosa la semana anterior. El operador alcanzó un teléfono seguro. Fuera lo que fuera que los rusos estuvieran planeando, estaban a punto de tener compañía que no podían ver venir. A las 04:15 tras 27 minutos de paciente seguimiento, el operador ucraniano recibió 3 palabras que sellarían el destino de la lancha de desembarco: autorizado para atacar. La autorización vino del Centro de Operaciones de la 313 Brigada de UAV, donde oficiales superiores habían estado observando la misma transmisión. No fue una decisión tomada a la ligera. Cada misil Mamal costaba $70,000 y el TB2 solo llevaba 4. Más importante aún, atacar aquí revelaría que Ucrania tenía cobertura de drones tan al sur, comprometiendo potencialmente futuras operaciones. Pero el valor de neutralizar ese convoy que se dirigía a las playas de Jersón superaba los riesgos. El operador comenzó inmediatamente a preparar su ataque. La Serna estaba ahora a 15 kilómetros de la costa, manteniendo 30 nudos y un rumbo constante de 330 grados. En el negocio de los drones, los objetivos predecibles eran objetivos muertos. Seleccionó la embarcación líder. Eliminar el elemento principal primero crearía la máxima confusión. El piloto automático del TB2 recibió nuevas instrucciones: romper el patrón de patrulla y posicionarse para un lanzamiento óptimo de armas. El dron giró a la izquierda, comenzando un arco amplio que lo colocaría directamente detrás del convoy ruso. No se trataba solo de estar a rango. El Mamo funcionaba mejor cuando se disparaba a lo largo del eje de movimiento del objetivo, minimizando las correcciones necesarias durante el vuelo. A través de su monitor, el operador observó cómo la embarcación rusa se hacía más grande. El zoom óptico de Kinetis X de la Wescom lo acercaba lo suficiente como para ver a los miembros de la tripulación moviéndose en cubierta. La mayoría estaban agrupados cerca de la popa, probablemente intentando protegerse del viento. Error clásico. Agruparse solo facilitaba el trabajo del misil. Ahora podía ver su equipo: chalecos tácticos, cascos, fusiles de asalto. Definitivamente no era una misión de suministro. El EMAMEL, un acrónimo en turco que se traduce como micromunición inteligente, es una maravilla de miniaturización. Con solo 22 kilogramos llevaba una ojiva de 10 kilogramos que podía perforar blindaje ligero o, en este caso, convertir la superestructura de un barco en confeti. El misil usaba guiado láser semiactivo, lo que significaba que el TB2 necesitaba mantener su designador láser en el objetivo durante todo el vuelo. A 8 kilómetros el rango mínimo para un buen disparo. Eso significaba 43 segundos de vuelo estable. A las 04:30, algo cambió en el barco ruso. A través del visor térmico, el operador vio a los tripulantes moviéndose hacia la proa, instalando lo que parecía un soporte de ametralladora pesada. Esperaban problemas. ¿O era un procedimiento estándar para acercarse a una costa hostil? De cualquier manera, el operador no iba a esperar a descubrirlo. El operador realizó una verificación final de sus sistemas. Designador láser operativo. Estado del misil en verde en todos los aspectos. Condiciones climáticas ideales con menos de 5 nudos de viento en altitud. La única preocupación era un banco de nubes que se acercaba desde el oeste, pero a las velocidades actuales no serían un factor durante otra hora. Designó el objetivo colocando la mira directamente en el puente de la Serna. El telémetro láser calculó instantáneamente la distancia: 12.7 kilómetros y acercándose. Todavía demasiado lejos. El Mammal podía, en teoría, alcanzar los 14 kilómetros cuando se lanzaba desde altitud, pero la precisión disminuía más allá de 8. Esperaría. Los minutos pasaron lentamente. 11 kilómetros. 10. El barco ruso mantenía su rumbo ajeno al segador, que colgaba a 18,000 pies por encima. El operador notó más detalles ahora: antenas de comunicación, el número de casco del barco e incluso las armas individuales que llevaban los soldados. Su dedo se cernía sobre la autorización de lanzamiento. A las 04:42, la distancia alcanzó los 8 kilómetros. La ventana de ataque era perfecta, pero algo lo inquietaba. Esos otros 2 barcos todavía a 5 kilómetros detrás. ¿Cuál era su propósito? Refuerzos, suministros,
¿O estaban planeando algo más? Entonces lo vio. Las embarcaciones traseras estaban cambiando de rumbo, una rompiendo hacia el norte y otra hacia el sur. Estaban estableciendo un perímetro. Esto no era solo un desembarco. Era el comienzo de una operación importante. El operador sabía que era ahora o nunca. Fuera lo que fuera que los rusos estuvieran planeando, terminaba ahora. A las 04:46, el operador del TB2 apretó el gatillo en su palanca de control, pero en lugar del lanzamiento inmediato que esperaba, su pantalla parpadeó con una advertencia: mal funcionamiento del láser, recalibrar. Su ritmo cardíaco se disparó. La Serna estaba ahora a 7 kilómetros de la costa y comenzaba a reducir la velocidad para su aproximación. Cada segundo importaba. Cicló el designador láser apagándolo y volviéndolo a encender. El clásico apaga y enciende. Eso funcionaba en todo, desde teléfonos inteligentes hasta equipos militares de $1.000.000. El sistema ejecutó su autocomprobación. 5 segundos. 10. Finalmente láser operativo. Redesignó el objetivo. Pero algo le molestaba sobre el perfil de esta lancha de desembarco. La cubierta estaba demasiado abarrotada para una unidad de infantería estándar de 30 hombres. Esas cajas adicionales amarradas a los costados no eran equipo normal. Pero en 43 segundos, su contenido contaría toda la historia. A las 04:47, el Mammal se desprendió del punto de anclaje del TB2. Las aletas del misil se desplegaron inmediatamente y su buscador semiactivo comenzó a buscar la energía láser reflejada en el objetivo. Dentro del arma, una computadora simple realizaba los cálculos. Altitud actual, 18.000 pies, 7.8 kilómetros de distancia. Tiempo de impacto, 43 segundos. Lo que el operador aún no sabía era que esta lancha de desembarco era solo el elemento líder de algo mucho más grande, y la explosión que estaba por ocurrir revelaría algo que los rusos deseaban desesperadamente mantener oculto. 28 segundos para el impacto. La lancha clase Cernoclass mantenía su rumbo a 15 nudos, completamente ajena a que un misil caía del cielo a 250 metros por segundo. A través de su pantalla, el operador podía ver a los soldados rusos moviéndose en cubierta, algunos fumando y bromeando, otros revisando equipo. No tenían idea de que estos eran sus últimos momentos. El láser del TB2 se mantenía firme en la estructura del puente. Incluso el más mínimo movimiento enviaría el misil fuera de curso, pero el cardán estabilizado del dron mantenía el rayo fijo como un visor de francotirador. El operador observaba cómo el contador de distancia disminuía. 5 kilómetros. 4. 3. En exactamente 37 segundos, una explosión secundaria revelaría a la inteligencia ucraniana todo lo que necesitaban saber sobre las verdaderas intenciones de Rusia para Kursk. 15 segundos para el impacto. De repente, un marinero ruso en cubierta señaló hacia el cielo. Había detectado ya sea el dron o el misil entrante. El operador podía verlo gritando, agitando los brazos, pero la física no negocia. A una velocidad de cierre de 185 kilómetros por hora, sus gritos de advertencia ya eran demasiado tardíos. El visor térmico mostraba a los rusos corriendo por la cubierta. Algunos se lanzaban a cubrirse detrás de cajas de equipo. Otros intentaban apuntar con armas ligeras, como si las armas pequeñas pudieran detener un misil guiado en descenso terminal. Pero el operador notó algo extraño. Varios soldados estaban arrojando cajas por la borda. ¿Por qué harían eso en lugar de intentar salvarse 5 segundos? La cámara del TB2 se acercó automáticamente, capturando cada detalle en resolución 4K. Los oficiales de inteligencia ucraniana, que observaban la transmisión en el cuartel general, se inclinaron hacia adelante. Esos no eran infantes de marina estándar en cubierta. El patrón de camuflaje digital era diferente. Las cajas de equipo llevaban marcas que no eran normales. Fuera cual fuera esta misión, se acababa de convertir en el hallazgo de inteligencia más importante de Ucrania este año. Impacto. El Mammal golpeó perfectamente en el centro del barco a las 04:48. La explosión primaria desgarró el casco. La ojiva de 10 kilogramos diseñada para penetrar blindaje ligero hizo un trabajo rápido con el delgado revestimiento de acero de la Serna.
Pero observa lo que pasó en la marca de 1.3 segundos. Esos no eran tanques de combustible explotando. Eran cargas de demolición especializadas, detonando, enviando chorros blancos y calientes de termita al cielo nocturno. La Serna no llevaba tropas para un desembarco en la playa. Transportaba un equipo de sabotaje. Mientras la lancha de desembarco se partía en dos, el TBE-2 capturó algo que hizo que el operador se acercara inmediatamente. Cajas impermeables flotando libres de los escombros, cada una marcada con letras cirílicas. En Moscú, alguien estaba a punto de tener una mañana muy mala sabiendo que en unas pocas horas probablemente caería de una ventana debido a lo que acababa de suceder. Mientras los escombros en llamas caían sobre el Mar Negro, las frecuencias de emergencia estallaron con tráfico ruso, pero no estaban coordinando operaciones de rescate. El operador del TB2 mantuvo su cámara fija en el objetivo. Esas explosiones secundarias no eran municiones detonando. El característico chorro blanco y caliente gritaba cargas de demolición. Fuera cual fuera la misión, llevaba suficiente termita para arrasar infraestructura. En 90 segundos, ambas embarcaciones traseras ejecutaron giros de emergencia hacia Crimea, sin intento de rescate, sin patrón de búsqueda. Solo huida a máxima velocidad. Eso contaba su propia historia. La seguridad operativa superaba a su propia gente. Las consecuencias estratégicas fueron inmediatas. Transmisiones interceptadas revelaron retiradas de emergencia. Imágenes satelitales mostraron embarcaciones regresando a Sebastopol. En una semana, las operaciones especiales rusas en el Mar Negro Occidental simplemente cesaron. 30 operadores rusos habían entrenado durante meses. Su misión terminó en segundos. Adiós por ahora. Arbeit. Esta traducción mantiene la precisión y el detalle del texto original, respetando el contexto técnico y narrativo. Técnico y narrativo. Técnico y narrativo.